5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda Carla Fajardo y hoy me gustaría compartirles una pequeña reflexión. Al comenzar el confinamiento comencé a estudiar la Biblia desde Génesis y recuerdo que cuando llegué a la historia del diluvio del arca de Noé no pude evitar relacionarlo con nuestros tiempos. Creo que la mayoría ya conoce la historia, pero estaré tocando varios versículos para meditar en ellos. Dice en Génesis 7:1, versión Biblia viviente: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Este versículo retumbó en mi cabeza y los siguientes versículos comencé a leerlos como si realmente estuviera dentro de esa misma barca. Lo primero que dice este versículo es: cuando todo estuvo preparado. Y me puse a pensar, ¿cómo que cuando todo estuvo preparado? ¿Acaso estábamos preparados? Creo que nadie estábamos preparados. Sin embargo, luego me puse a meditar y me di cuenta en cómo Dios nos preparó sin darnos cuenta. Como por ejemplo nuestros grupos unos a otros, los grupos en casa, los medios digitales que ya teníamos. Y yo creo que hasta pudiera entrar la situación del vencimiento del contrato del local donde nos congregábamos, que cayó justo en el tiempo cuando empezó el confinamiento. En fin, creo que puede haber muchas cosas más que mis ojos no alcanzan a ver, pero esto me hace ver el cuidado y su preciosa providencia sobre su iglesia y sobre nuestras vidas. Luego dice más adelante en el mismo versículo: el Señor le dijo a Noé: entra a la barca con toda tu familia. Y aquí quiero resaltar donde dice el Señor le dijo a Noé. Sabemos que a pesar de tantas teorías conspiratorias que se escuchan a raíz de esta situación, sabemos que lo que pasa en el mundo está bajo el control de Dios. Y asimismo, como Dios permitió que las aguas inundaran la tierra, también Dios permitió esta pandemia. Y asimismo, nosotros también entramos todos a nuestra pequeña barca. Luego dice más adelante en Génesis 7:6, del 6 al 8. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ello estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Dice que Noé tenía 600 años cuando entró a la barca, y más adelante en el capítulo 8 versículo 13 dice que Noé tenía 601 años de edad. Y luego dice en el 14 que pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Noé y su familia duró aproximadamente 1 año dentro del arca, y cuando empecé a estudiar esto, no voy a negar que comenzó a venir temores e incertidumbre en mi corazón en solo imaginarme que esto pudiera llegar a durar mucho tiempo. Y míranos ahora, a casi ya 1 año de estar en confinamiento. Yo comencé a hacerme preguntas respecto a qué hizo Noé todo ese tiempo. Sé que la Biblia no nos dice nada al respecto, pero pude llegar a pensar que Noé no estaba de vacaciones y que tenía demasiado trabajo que hacer con su familia y con tantos animales. Y comencé a imaginarme a cada uno de esos animales como un área de mi vida en las que tenía que dejar que Dios trabajara. Y comencé a escudriñarme y darme cuenta de cuánto trabajo tenía que hacer en mi pequeña barca. Y creo que una de las primeras cosas que me puso a trabajar fue en mi paciencia. Estas clases en casa, hermanos, me traían loca y me salía el león rugiente que llevaba dentro de mí. Me di cuenta de cómo podía tener más paciencia con otras personas que con mis propios hijos, y que me hacía falta reflejar más a Cristo con ellos y no solo con los de afuera.
Dios me mostró áreas en mi vida que a lo mejor no las quería ver o no las quería aceptar. Comencé a ver la gran necesidad que tenía de Dios y escudriñar y vivir su palabra. Sé que aún hay mucho trabajo que hacer, pero Dios me ayude y ponga el querer como el hacer en nuestros corazones. Después de ver cómo transcurren todos estos meses, ¿quién pensaría que ya casi llevamos el mismo tiempo que duró Noé? Y con esto no estoy diciendo que será el mismo tiempo que durará la pandemia, sino que así como Noé no sabía cuánto tiempo duraría arriba de esa arca, así tampoco nosotros sabemos con exactitud cuánto tiempo durará toda esta situación. En lo personal, este tiempo Dios nos ha probado en fuego, en nuestro matrimonio, nos ha sacudido como padres, nos ha hecho ver lo frágiles y necesitados que estamos de Él. Nos ha escudriñado nuestros corazones a la luz de su palabra y hemos clamado a Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Yo no sé cuáles son tus áreas en las que tienes que dejar que Dios trabaje, no sé cuáles son esos animalitos que tienes que domar en tu carácter, pero les animo a que escudriñemos nuestros corazones y que nos preguntemos de qué manera estamos aprovechando este tiempo. Dios les bendiga, hermanos, les mando un fuerte abrazo. 5 minutos, una palabra.